Dios te bendiga en esta tarde, hermano, hermana, a vos que estás escuchando esta enseñanza en esta tarde. El Señor te bendiga. Quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad, por este medio que nos permite para poder seguir proclamando su palabra. Le damos gracias al Señor, así que te invito que ahí en tu hogar puedas inclinar tu rostro, puedas acompañarme en oración para poder pedirle la asistencia a nuestro Señor para poder escuchar su palabra y meditar en ella en esta tarde. Así que te invito a que inclines tu rostro y oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Agradecemos, Señor, tu fidelidad, tu amor, tu bondad, Señor. Señor, reconocemos que somos necesitados de ti, Señor. Somos necesitados de tu perdón. Señor, te rogamos que tengas misericordia, Señor, que podamos disponer de nuestros corazones para escuchar, Señor, tu palabra. Te damos gracias en esta tarde. Te rogamos por todas las personas alrededor del mundo que puedan conocerte. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que puedas ayudarme a poder compartir tu palabra, Señor. Que puedas bendecir, Señor, el hogar de cada uno de mis hermanos, cada familia, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, yo quiero compartirles en esta tarde, ya que venimos cada jueves compartiendo acerca de los dones espirituales. Bueno, en esta oportunidad vamos a considerar el don de fe. Pero como les decía, vamos a considerar la palabra del Señor, que es la que es el refrigerio para nuestras almas, es la que convence. Así que vamos a entrar en la palabra de hoy. La palabra de Dios sabemos que no se puede estudiar por mucho tiempo sin entender la importancia de la fe. O sea, el ser humano debe entender y debe saber que es pecador y necesita ser salvo. Y esto no puede hacerlo sin la fe. Podemos ver a lo largo de la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos habla de esta fe, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la define en una ocasión, y esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:1. Yo te voy a pedir que me acompañes y dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos ver que la fe abarca tres cosas, que es el conocimiento, la creencia y la confianza. Pero todo el mundo puede entender lo que es la fe, de hecho la tenemos todo. Esto es la fe natural, humana, que la vivimos seguramente mediante experiencias de este mundo y por medio de los 5 sentidos. La fe debe estar depositada en un objeto digno de confianza. Este objeto puede ser una persona, un amigo, quizás tu hijo, un familiar, pero no es suficiente tener fe. Por ejemplo, podemos creer que un avión puede llevarnos de una ciudad a otra, podemos creer que ésta volará, también creemos que el piloto sabe cómo hacerlo. La única cosa que debemos hacer es tomar el asiento del avión, pero hasta que no estemos a bordo no habremos ejercitado nuestra fe. También por medio de esta fe prendemos el televisor creyendo que escucharemos o veremos algo. La fe natural es la confianza puesta en algo que se pueda ver o tocar. Creo que todos alguna vez hemos escuchado esta frase, ver para creer. Todos podemos tener esta fe y creer en Dios.
Pero la fe verdadera demanda acción. La Biblia dice en Santiago 2, 17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Biblia establece al Señor Jesús como el verdadero objeto de fe. Eso lo podemos encontrar en Hechos 20, 21, y dice la palabra del Señor, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ese es el objeto de nuestra fe, de la fe verdadera, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho más importante no es cuánta fe tenga un hombre o qué clase de fe tiene, sino que si quiere ser salvo, el objeto de su fe debe ser Jesucristo, como vimos recién en Hechos 20:21. Si su fe está en un santo, quizás un ídolo o una religión, etc., la Biblia deja en claro que no tiene salvación esta persona. De todos modos, también un hombre o una mujer puede creer todo lo que dice la Biblia sobre Jesús, sobre Cristo, y aún no tener fe en Él. En la Biblia aparece reflejado 3 tipos de fe. Dijimos que nosotros venimos viendo acerca de los dones espirituales. A mí me ha tocado compartir en este día el don de fe. Por eso que estamos compartiendo acerca de la fe bíblica, ¿no? La fe que nos habla la Biblia, la que necesita el ser humano. Aparece la fe que salva, la fe como el fruto del Espíritu Santo y la fe como don, que es la que vamos a compartir en unos momentos más. Vamos a ver rápidamente la fe que salva. Y vemos que sin esa fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Se da cuenta? Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos obtener la salvación por nuestras obras. Tampoco la podemos fabricar, sino que es por la fe en Jesús. Esta fe salvadora es un don de Dios. Le voy a pedir que me acompañe a Efesios 2:8. Yo se lo voy a leer en Palabra de Dios para Todo. Y dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Y el 9 dice, la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. O sea, esto no lo podemos fabricar y no podemos salvarnos nosotros mismos. Nuestra fe tiene que ser en Jesús. Pero ¿cómo llega al ser humano? ¿Cómo el ser humano, como dijimos al principio, necesita ser salvo, necesita saber que es pecador? Pero ¿cómo llega eso al ser humano? Y llega al hombre por medio de la proclamación de la palabra, según nos dice Romanos 10:17. Sigo leyendo en Palabra de Dios para Todo, Romanos 10:17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Aquí está la importancia de poder compartir la palabra del Señor. Y vemos este tiempo donde el Señor nos da la oportunidad por estos medios de poder seguir proclamando su verdad.
Así que la gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Hablamos de Cristo? Deberíamos. La cual también nos dice que una vez que hemos recibido a Jesús, cada uno también recibe una medida de fe. En Romanos 12:3 podemos encontrar eso, que conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Dios nos da esa fe para poder creer en Jesucristo y que esa fe esté depositada en Jesús y podamos ser salvos. Esto es en cuanto a la fe que salva. También encontramos, como les dije al principio, encontramos la fe como fruto del Espíritu Santo. Le voy a pedir que me acompañe a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Acá aparece la fe como fruto del Espíritu Santo. Esto viene como resultado de la fe salvadora. Cuando nosotros somos unidos con Cristo, cuando creímos en Él, como resultado viene el fruto del Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Podemos decir que es el resultado de un proceso que se obtiene con el tiempo. Por ejemplo, no se planta un árbol y se espera al otro día los frutos. El mismo, o sea, el árbol, debe ser cultivado, alimentado y regado. Nuestro crecimiento dependerá de mi caminar con Cristo, de una diaria alimentación de las Escrituras y de la comunión con Dios. De eso depende nuestro crecimiento. Debemos cultivar nuestra relación con Dios. Esto en cuanto a la fe como fruto del Espíritu Santo. Como les decía, hoy me toca compartir el don de fe, pero quería antes hacer este repaso acerca de la fe. La fe salvadora, la fe como fruto, y ahora vamos a tocar el don de fe. Venimos viendo los dones espirituales. Bueno, son capacidades o habilidades especiales concedidas a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Esto es para beneficio y el crecimiento de la Iglesia. Esto es en palabras sencillas lo que es un don. Esta fe se diferencia de la fe que salva y de la fe como fruto. El don de fe, encierra una confianza absoluta en Dios, en su palabra y también en sus promesas. Es una entrega absoluta a ese Dios en quien creemos y confiamos. El don de fe es un regalo impartido por el Espíritu de Dios como manifestación sobrenatural a quien Él quiere. Recordemos que Él es quien lo reparte, para recibir milagros, protección y sustento sobrenatural, etc. El don de fe se encuentra en la lista de los dones del Espíritu Santo, del Espíritu, perdón. En 1 Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu.
Como todos los dones, también es dado para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero no a todos los creyentes se les ha dado el don espiritual de la fe, así como todos los dones del Espíritu Santo. El don espiritual de la fe fue dado para el bien común, que significa, como dijimos anteriormente, la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:7. Este puede ser definido como un don especial, por el cual el Espíritu les da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas y el poder de Dios para obrar en milagros, etc. Ahora vamos a ver lo que es ejemplos de esta fe, que la Biblia nos menciona. Personas con este don de la fe. Y son los que se mencionan en Hebreos capítulo 11, llamado como el Salón de la Fe. Creo que muchos lo conocemos, ¿no? Lo hemos leído y quizás al leerlo nos ha fortalecido muchas veces. Esa es la edificación para la iglesia. Ser fortalecido por la palabra del Señor. Bueno, ahí describe a aquellas cuyas personas tuvieron este don de fe. Y fue extraordinario, que les permitió hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Aquí podemos ver también a Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme. Creo que todos conocemos el relato bíblico, cuando hasta en ese momento sabemos que no existía la lluvia. También podemos ver a Abraham creyendo que sería padre de un niño cuando la habilidad natural de su esposa para tener hijos había terminado. Otro ejemplo de fe en cuanto al ser sustentado por Dios, y lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17 del 1 al 6. Bueno, recordamos acá cómo Dios sustentó a Elías, ¿no? Y quizás en este tiempo de pandemia que nos toca pasar, quizás muchos de nosotros nos ha tocado pasar situaciones de depositar completamente nuestra confianza en Dios en cuanto a salud, en cuanto a sustento, y podemos decir, yo puedo decir que Dios es fiel. Él nos ha sustentado, Él nos ha guardado, podemos ver su fidelidad. Podemos decir que hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él no ha fallado, porque Dios es fiel. Así que yo te animo a que quizás si en este tiempo tu fe está flaqueando, puedas depositarla en Dios. Como les decía, Elías fue sustentado por Dios. También podemos ver otro ejemplo, el de Daniel. Ahí podemos ver el don de fe que había en Daniel. Sabemos que funcionarios celosos tramaron un complot contra Daniel, como resultado del cual fue sentenciado y echado al foso de los leones. Todos conocemos esta historia, este relato bíblico. Sabemos que los leones estaban hambrientos, pero Daniel confió en Dios y los leones no lo dañaron. Me maravillaba en este relato que Dios podía darle muerte a los leones, pero se vio su gloria, que los leones se mantuvieron en ese lugar y Daniel no fue dañado por ellos. Su fe estaba depositada en Dios. Podemos ver también en el Señor Jesús
cómo él vivió siempre en la plenitud de su fe en el Padre, ¿no? Los evangelios están repletos de ejemplos de su gran fe. Podemos hacer mención cuando el Señor Jesús junto a sus discípulos decidieron irse en una barca, y en medio de la embarcación se desató una gran tormenta. Recordarán ese relato, que los discípulos estaban aterrorizados, pero el Señor dice que con unas pocas palabras aquietó la tormenta, ¿no? Podemos ver la fe de nuestro Señor también. En Hechos vemos el ejemplo de fe que encontramos en Pedro cuando resucita a Dorcas. Eso está en Hechos 9:36 al 42. Y en Hechos 9:34 podemos ver la curación del paralítico. Aquellos que tienen el don de fe es para la edificación del cuerpo de Cristo, como venimos mencionando. Sin duda que uno es fortalecido cuando ve la fe en los demás, en los hermanos, ¿no? Cuando ve obrar la mano de Dios en cada uno. Es para la edificación del cuerpo de Cristo, demostrando una simple confianza, ¿no?, en Dios. Y esto se refleja en todo lo que dicen y en todo lo que hacen. El don de fe es algo que proviene directamente de la gracia de Dios. No es mi fe ni tu fe, sino que es la fe de Dios, que nos es dada de una manera sobrenatural. Por eso es un regalo, que no se puede conseguir con ninguna clase de esfuerzo humano, ni religioso o intelectual. Por ello nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. En el caso del don de fe, es creer y accionar. Es la fe en acción. Es recibir de Dios la confirmación sobrenatural en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente jamás nos atreveríamos a intentarlas. El don de fe se refiere a la fe que mueve montañas, que vence las enfermedades y destruye las barreras con milagroso poder. Esto siempre dependiendo de la voluntad de Dios para ese momento, ese lugar y esa persona. Generalmente esto va acompañado de otros dones, como el de sanidades, el de hacer milagro. Nuestra fe también va en crecimiento. Recordemos las palabras de los apóstoles al Señor cuando en Lucas 17:5 les dijeron: aumentanos la fe, ¿no? Es necesario ejercitar la fe para que crezca. Jesús no habla solamente de la fe en Dios, sino también de la fe que los apóstoles deberían tener para ejercitar el poder, o sea, la autoridad que Jesús le dio. Recordamos en Mateo 10:1, te voy a invitar que me acompañes, y dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. Debemos cultivar el don. En este caso le titulé: debemos cultivar el don de fe. Pero cada uno, dice la palabra del Señor, que hemos recibido un don. Y
y es una responsabilidad que tenemos de poder cultivarlo, de poner en funcionamiento, como cada uno de mis hermanos y mis hermanas que venimos compartiendo cada jueves. Podemos compartir esto, y he escuchado de poder poner por obra, poner en funcionamiento, poder edificar a mis hermanos, a mis hermanas, y que puedan edificarme también como cuerpo de Cristo. Jesús tuvo fe. Recordemos además que Él es 100% Dios, pero también en la tierra fue 100% hombre. El Señor Jesús oraba y buscaba la voluntad del Padre. Por ejemplo, la elección de sus discípulos. En Lucas 6, del 12 al 16, podemos encontrar eso. Antes de iniciar su misión, Él buscó la voluntad del Padre. Marcos 1, 35 al 39. En oración, requería ayuda de parte de Dios. Recordamos este momento que fue en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36 al 46. Y sin duda que en su oración cedía claramente su voluntad a la del Padre. El Señor Jesús conocía las Escrituras. Vamos a leer Mateo 4:4, dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esta la que cita Deuteronomio 8:3, y dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios da dones y debemos mantenerlos como fuego vivo. Esto fue un consejo que le daba el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos también que la fe de Pedro y Juan tuvo parte integral en la curación del cojo. Hechos 3:16 dice: nosotros confiamos en el poder de Jesús, y como todos ustedes vieron esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Podemos ver la lista de los dones dada por Dios en 1 de Corintios 12, del 8 al 14. Con el propósito de dar y confirmar la verdad y a la edificación de la iglesia. También nos dice la Biblia que esto no durará para siempre, según 1 de Corintios 13, del 1 al 10. Pero no debemos descuidarlo, como le aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo. Debemos avivar el fuego, debemos avivar el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, que Él dice que nos regaló. Y para concluir, quiero que recordemos que cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a identificar ese don que nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo te voy a invitar que puedas inclinar tu rostro, que puedas meditar en esta palabra que ha sido de bendición también para mi vida. Quiero darle gracias a Dios porque nuestra fe siempre fluctúa, ¿no? Quizás por lo que nos toque pasar, por lo que vemos alrededor nuestro, pero esta fe va más allá.
como vimos al principio, es depositar completamente nuestra confianza en Dios, en aquel que no vemos, pero sabemos que Dios es real, Dios es verdadero, Dios es el que suple, Dios es el que sana, Dios es el que está con cada uno de nosotros. Aquel que ha creído en Jesús, aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo, que su fe está puesta en Él no los abandonará, no los dejará, dice su palabra. Y creemos que su palabra es verdad, su palabra es refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas. Es ella la que nos fortalece, es ella la que nos levanta, es ella la que nos alimenta, es ella la que nos anima a seguir adelante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que te voy a invitar que puedas darle gracias a Dios. Gracias porque estamos vivos, gracias por la salud, gracias por todas las cosas, aún cosas que nos parece que son pequeñas, pero todo es gracias a Dios. Así que inclina tu rostro y oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada don que nos has regalado, Señor. Gracias por convencernos, Señor, de que Jesús es el Señor y que resucitó. Gracias por tu Espíritu, Señor, cuyo fruto incluye también la fe. Por la posibilidad de aumentarnos, Señor, esa fe. Gracias por la posibilidad de cultivar el don de la fe mediante la oración. Por favor, guíanos siempre a hacer tu voluntad, Señor, que es santa y perfecta. Recuérdanos, Señor, buscarte en todo momento, Señor. Aún en la aflicción, Señor, tú estás. En la alegría, Señor. En lo poco, en lo mucho, siempre tú estás, Señor. Gracias por poder cultivar este don, Señor. Mediante el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a poner en práctica, Señor, tu palabra. A ejercitar, Señor, estos dones, Señor, este regalo que tú nos has dado, Señor. No es para mí, Señor, sino que es para la edificación, Señor, de la iglesia. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta repartición. Mediante la fe, Señor, mediante la predicación de tu evangelio, Señor, impúlsanos y ayúdanos a compartir esta fe salvadora, Señor. Respáldanos con tu Santo Espíritu, Señor, cuando lo hagamos, Señor. Si hay alguien que aún no ha recibido al Señor, yo te invito a que tú puedas creer en Jesús como Salvador. Te invitamos a que tengas fe en Jesús y que puedas crecer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Llegamos al final, mis hermanos, de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición. Quiero recordarles que el domingo por este mismo medio a las 11 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Dios te bendiga.